Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy porque traemos una noticia que ha estado en boca de todos y que, créanme, les va a encantar. Hoy vamos a desvelar esos secretos que Hande Erçel ha confesado recientemente sobre su vida, y específicamente sobre su relación con Kerem Bürsin. Sí, han leído bien. Ese romance que conquistó a millones de fans alrededor del mundo podría tener detalles inéditos que vamos a explorar a fondo. Sé que muchos de ustedes son seguidores fieles de ambos, y yo también, así que prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Hande y Kerem, descubriendo lo que se esconde detrás de las cámaras y de las redes sociales. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les pido un favor enorme, denle a ese botón de suscribirse que ven por aquí abajo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayudan muchísimo y así siempre estarán al tanto de todo lo nuevo que traemos. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. El título lo dice todo, Hande Erçel confiesa todo, secretos inéditos de su vida con Kerem Bürsin. Por años su relación fue una fuente constante de especulaciones, titulares y sobre todo, de un cariño inmenso por parte de sus seguidores, quienes los veían como la pareja perfecta. Pero, ¿qué hay detrás de esas sonrisas perfectas en las fotos y esos gestos románticos? Recientemente Hande Erçel ha abierto su corazón en algunas entrevistas y ha compartido detalles que nos dan una nueva perspectiva de su vínculo con Kerem Bürsin. Y no hablo de chismes baratos, sino de reflexiones profundas sobre el amor, la fama y cómo navegaron juntos esos intensos años. Empecemos por el principio, por esa chispa que prendió la pantalla y conquistó a millones. Cuando trabajaron juntos en Sen Kalkapm, la química entre Hande y Kerem era innegable. Se notaba en cada escena, en cada mirada, en cada roce. El público se enamoró no solo de los personajes, Serkan y Eda, sino de la pareja que formaban Hande y Kerem en la vida real. Al principio ambos fueron muy discretos, manteniendo su relación en privado mientras la serie ganaba popularidad. Y es precisamente sobre esa etapa de descubrimiento, y de la presión mediática que Hande ha hablado. Confesó que al principio, era un desafío inmenso mantener su relación lejos de los focos. La atención era tan abrumadora que a veces sentían que no podían respirar. Ella ha explicado que aunque agradece enormemente el amor de los fans, hubo momentos en los que la línea entre la vida profesional y la personal se volvía peligrosamente delgada. Imaginemos ser constantemente observados, analizados, juzgados por cada paso que damos juntos. No debe ser fácil, ¿verdad? Uno de los aspectos más interesantes que Hande ha revelado es cómo manejaron esa transición de compañeros de set a pareja en la vida real. Ella ha sido muy honesta al decir que el respeto mutuo y la comunicación fueron las claves. No se precipitaron. Se conocieron en un ambiente de trabajo intenso, y eso les dio una base sólida para construir algo más. Ella destacó la importancia de que ambos entendieran las exigencias de la industria del entretenimiento. Kerem, al igual que ella, vivía bajo el escrutinio público, y esa comprensión compartida fue un gran apoyo. Hande compartió una anécdota sobre cómo, en medio de sesiones de fotos y entrevistas, encontraban momentos para ser simplemente ellos mismos, para reír, para desconectar del mundo de la actuación y recordar por qué se habían enamorado. Estos momentos íntimos, lejos de las cámaras, eran su santuario. Otro secreto que ha salido a la luz es el impacto que tuvo la fama repentina en su relación. El éxito de Sen Kalkapm fue estratosférico y con ello, las expectativas sobre su vida amorosa crecieron exponencialmente. Hande ha admitido que hubo momentos de duda y de inseguridad. ¿Podría su amor resistir tal presión? ¿Cómo podían mantener una relación sana y auténtica cuando cada gesto se convertía en noticia? Ella ha enfatizado que a pesar de todo, Kerem fue su roca. Su apoyo incondicional y su capacidad para mantener los pies en la tierra fueron fundamentales. Ella contó cómo él siempre la animaba a priorizar su bienestar y su felicidad, recordándole que su relación era lo más importante por encima de cualquier éxito profesional. Y hablando de éxito profesional, Hande ha sido muy clara al decir que Kerem siempre la ha apoyado en sus proyectos individuales. No se trataba de una competencia, sino de un equipo. Ella ha recordado con cariño cómo él celebraba sus logros tanto o más que ella misma, y viceversa. Esa admiración mutua y ese deseo de ver al otro triunfar fue un pilar fundamental de su relación. No era solo el romance, era también una amistad profunda, una complicidad que trascendía lo superficial. También ha mencionado que, como en cualquier relación, hubo desafíos.
El tiempo, las agendas apretadas, las giras, los rodajes en diferentes lugares, todo eso ponía a prueba su conexión. Ande ha compartido que aprendieron a valorar cada momento que pasaban juntos, a hacer que cada encuentro contara. Las videollamadas se convirtieron en su herramienta para acortar distancias, y las sorpresas, los mensajes inesperados, los detalles pequeños, eran la manera de mantener viva la llama. Ella reveló que a veces, en medio del caos de una producción, Kerem le enviaba un mensaje de texto diciendo algo tan simple como «estoy pensando en ti», o le dejaba una nota en su camerino, y eso significaba el mundo para ella. Esos pequeños gestos, a menudo invisibles para el público, son los que construyen una relación sólida. Un punto crucial que Ande ha querido recalcar es la importancia de la privacidad. Si bien entendían que su relación atraería la atención, también lucharon por mantener un espacio seguro para ellos. Ella ha confesado que hubo momentos en los que se sintieron invadidos, pero que aprendieron a establecer límites. Han sido muy selectivos con lo que comparten en redes sociales, priorizando mostrar su amor de una manera auténtica, sin caer en la artificialidad. Y eso es algo que personalmente admiro mucho. No todo lo que brilla es oro y a veces, lo más valioso está guardado para uno mismo. Además, Ande ha reflexionado sobre cómo la experiencia de estar juntos bajo tal escrutinio público los hizo crecer como individuos y como pareja. Aprendieron a lidiar con la presión, a fortalecer su confianza mutua y a valorar aún más su relación. Ella ha dicho que a pesar de las dificultades, el tiempo que pasaron juntos fue una etapa increíblemente feliz y formativa en su vida. Y aunque ahora sus caminos hayan tomado rumbos diferentes, la huella que dejaron en sus vidas y en la de sus fans es imborrable. Ella también ha querido desmitificar un poco la idea de que las relaciones en el mundo del espectáculo son pasajeras o superficiales. Ha afirmado que su vínculo con Kerem fue genuino y profundo, construido sobre bases sólidas de amor, respeto y admiración. Y aunque la vida los haya llevado por senderos distintos, el cariño y el aprecio que se tienen siguen intactos. Ella ha sido muy elegante al hablar de su relación, enfocándose en los aspectos positivos y en lo que aprendieron el uno del otro. Para terminar esta parte quiero destacar algo que Ande mencionó y que me pareció muy revelador: la fama puede ser un espejo que amplifica todo, lo bueno y lo malo. Aprendimos a mirarnos en ese espejo juntos y a asegurarnos de que lo que veíamos fuera real. Esa frase, creo, resume perfectamente la intensidad y la autenticidad de su relación. Fue una montaña rusa, sí, pero una que vivieron con valentía y amor. Y ahora, llegamos a la parte final de nuestro vídeo. Hemos explorado los secretos inéditos que Ande Erçel ha compartido sobre su vida con Kerem Bürsin. Hemos visto cómo la fama y la presión mediática jugaron un papel, pero también cómo el respeto mutuo, la comunicación y el amor verdadero fueron los pilares que sostuvieron su relación. Desde la química innegable en pantalla hasta los momentos íntimos lejos de las cámaras, Ande nos ha dado un vistazo fascinante a su historia. Hemos aprendido que a pesar de los desafíos, su vínculo fue una experiencia hermosa y formativa para ambos, marcada por el apoyo incondicional y el crecimiento personal. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este viaje. Esperamos que hayan disfrutado de esta profunda conversación sobre Ande y Kerem tanto como nosotros. Nos encantaría saber sus opiniones. ¿Qué les parecieron estas confesiones? ¿Qué parte de su historia les sorprendió más? Déjenos sus comentarios aquí abajo, que nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que son fans de Ande y Kerem, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayendo contenido interesante y entretenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.